Hoy nosotros vamos a comenzar a introducir todo, o a comenzar a ver todo lo que han venido trabajando todos los compañeros del movimiento en cuanto al diseño participativo. Pero también tenemos al compañero Flavio, que es de Brasil, que tiene también algo que mostrarnos en cuanto al diseño participativo. Tenemos a la compañera Monse, que ella es arquitecta. Ella fue la arquitecta que hizo el diseño participativo conjuntamente con uno de los campamentos de pioneros que se llama Campo Rico, Francisco de Miranda. Entonces tenemos al compañero Flavio, que va a comenzar a hacer su presentación, y después a la compañera Monse. Y tenemos al compañero Juan, que es de la comuna, que él está aquí grabando y nunca ha tenido la oportunidad de presentarnos, pero será para después, para que sepamos qué es lo que hace. Entonces ahí le agradecemos prestar bastante atención, porque bueno, ellos nos van a dar un viaje de argumento para nosotros tener criterio para comenzar a entrar en todo ese ámbito de lo que es el diseño participativo. Tiene la palabra el compañero Flavio. Buenas noches. En primer lugar, disculpen por mi portuñol, porque yo voy a intentar hablar de la mejor manera posible, pero es más cerca de portugués do que del español. ¿Sí? Entonces yo voy a presentar algunos ejemplos de proyectos que nosotros estamos trabajando en Brasil, sobre todo en el estado de São Paulo, que es en sudeste de Brasil, una área más al sur de Brasil. Entonces, yo trabajo en La Usina, que es un colectivo autogestionario de profesionales. Nosotros somos arquitectos, cientistas sociales y artistas plásticos también. Y actuamos como soporte técnico para los movimientos de lucha por la vivienda en São Paulo. Y también estoy haciendo una maestría sobre el tema de la vivienda aquí en Venezuela, en la Universidad de São Paulo. Y ahora yo estoy aquí en Venezuela trabajando en IPEA. IPEA es un Instituto de Investigación Económica Aplicada, y sobre todo en la misión de IPEA en Venezuela. ¿Qué es la misión de IPEA en Venezuela? Es un convenio firmado entre Lula y Chávez en 2010 para apoyar la cooperación técnica entre Brasil y Venezuela. Entonces hay varios expertos en IPEA, algunos de la área petroquímica, otras de la área de economía, Mercosur, y yo soy de la área de la vivienda y de la gestión urbana, de la reforma urbana, etc. Entonces yo hago parte de estas tres instituciones. Y todos los proyectos que serán presentados han sido elaborados por el colectivo Usina. La Usina trabaja con los movimientos de lucha por la vivienda hace más de 20 años, desde hace más de 20 años en São Paulo. Y dentro del colectivo Usina, nosotros formamos un grupo de estudio sobre la lucha popular por la vivienda en América Latina. Entonces hay un compañero de nuestro colectivo que investigó la experiencia de Uruguay y la influencia de las cooperativas uruguayas en la lucha por vivienda en Brasil. Una compañera, Kaya Lazzarini, que está investigando la lucha por la vivienda en Argentina. Kaya viene a Caracas ahora, en 4 de octubre, nos visitar. Y yo estoy investigando la cuestión de la vivienda aquí en Venezuela. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos con los principales movimientos sociales de Brasil, ¿no? MST, que es el Movimiento de los Trabajadores Sin Terra, la Unión de los Movimientos de Moradia Popular, que es la Unión de los Movimientos de Vivienda Popular, ¿no? Y lo MTST, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Teto.
Y ahora yo voy a presentar un ejemplo de un diseño participativo de un conjunto que se llama Tania María y otro que se llama 5 de diciembre. Entonces, yo voy a presentar aquí algunas actividades que nosotros hicimos. Algumas atividades que nós fizemos com as famílias, né? Então, uma atividade importante foi a discussão sobre a diferença entre a obra autorgestionada e a obra hecha por empresas de construção. Quais são as diferenças principais? Creio que aqui todos já discutiram aqui sobre a diferença de uma obra autorgestionada, uma obra que os trabalhadores estão sobre o poder da decisão, sobre o desenho do edifício e assim por diante. Né? Outra coisa que hicimos foi a construção do repertório visual e arquitetônico, que tinha como objetivo ampliar a imaginação e ajudar as famílias a pensar mais allá do projeto convencional do Estado. Por que isso é importante? Porque, historicamente, as famílias mais pobres do Brasil, qual é a alternativa arquitetônica? É algo como aquela imagem, né? Um edifício muito sencillo, em um malo sentido, né? Muito pobre arquitetonicamente. E é necessário, então, quando as famílias começam a pensar seu próprio projeto, pensar de forma um pouco mais ampla, né? Com mais imaginação de algo diferente, que tem que ser diferente para uma sociedade diferente. Depois, a discussão sobre as relações sociais e os usos dos espaços de la vivienda. Então, nessa atividade, nós dividimos a assembleia em 4 grupos principais. Né? Os jovens, de ambos os sexos, as mulheres adultas, os homens adultos e as pessoas maiores. Para discutir cada espaço de la vivienda, a cozinha, né? La sala, a habitação. E um exemplo interessante do resultado da atividade. Né? La cocina. Para os homens, a cozinha não era importante. Em cambio, as mulheres se molestaram, por lo que começou uma discussão sobre o papel dos homens na casa, na família. Como conclusão da discussão, a cozinha resultou o espaço mais importante da vivienda, onde as mulheres e os homens cozinham, onde os niños estudam mientras seus padres cozinham, onde os amigos se reúnem. Por lo tanto, a cozinha deve ser grande e de preferência com uma grande mesa redonda em el centro para todos se reunirem. Então, qual é o projeto arquitetônico do Estado conservador? A cozinha é muito pequena, né? Pero quando falamos com as famílias, a cozinha deve ser o espaço mais importante da casa. Depois, começamos a desenhar a vivenda. Nós hicimos ímãs, como ímãs de como se diz, geladeiras electrónicas, em uma escala 1:20, né? 1 centímetro é 20 centímetros em realidade. E as famílias começaram a unir os espaços de la vivienda com os ímãs. Então, vários grupos trabalhando com os ímãs, né, de los móveis, para pensar, começar a pensar os espaços da vivienda. Por que começamos com os móveis? Os muebles. Porque é por os muebles que vocês utilizam a casa. Não é por las paredes, é por los muebles.
¿sí? Por el fogón, el refrigerador, la mesa. La cocina. ¿Sí? Entonces no es la pared, pero los muebles. Aquí es un ejemplo. Entonces las familias empezaron en varios grupos a montar los espacios conforme sus deseos. Entonces, los arquitectos, después de trabajar en la oficina, les presentaron a las familias los resultados de las ideas de la actividad anterior. Entonces, nosotros como arquitectos miramos todos los resultados de los grupos que las familias habían montado de los espacios e hicimos algunas ideas principales de la actividad anterior. Después una discusión sobre los espacios colectivos y de generación de renta. Yo creo que aquí también estás pensando también en espacios comerciales para generar renta para la comunidad, ¿no? Y aquí el resultado de todo el proceso. 3 tipos de vivienda, 3 tipos de apartamentos. Tipo A, siempre con una cocina mayor, más grande. El tipo B y el tipo C. Tipo C con 3 habitaciones. Y aquí la forma de combinación de los 3 tipos de apartamento en un bloque con una escalera. ¿Sí? ¿Es posible comprender? Sí. Un tipo A, B y C y una escalera. Esto es un bloque. ¿Sí? Y la combinación de 2 tipos B en un bloque también. Entonces, una escalera y dos viviendas. Y aquí, la combinación de los bloques en todo el conjunto. Entonces, aquí es un bloque de 3, aquí es otro bloque de 3, aquí es un bloque de 2, un bloque de 3, otro bloque de 3 y de 2. ¿Sí? Con 8 escaleras que están en rojo. ¿Cierto? Y aquí el resultado de la planta baja. Aquí tenemos la calle. Entonces, para la planta baja, son los espacios comerciales y de generación de renta y los espacios comunitarios para la comunidad. Y aquí es otro conjunto, la misma idea, ¿no? La combinación de 3, 3 y 2. La misma idea, la calle, y para la calle los espacios comerciales, generación de renta y comunitarios. El sistema constructivo. Como sistema constructivo, la idea es una escalera metálica que llega lista en la obra. Y las paredes son de bloques cerámicos estructurales. Es muy importante la cuestión de la escalera metálica, que voy a hablar adelante, ¿sí? Y aquí es el resultado del proyecto arquitectónico. Entonces, la calle, los espacios comerciales en la planta baja. Aquí ¿cómo se dice? Una cancha pública, que es de dentro del conjunto para también toda la urbanización utilizada. Entonces, es la relación del conjunto con el espacio, con la urbanización que está enfrente, ¿sí? Y aquí es posible
comprender, por lo tanto, los tres, el conjunto de 3 aquí, el conjunto de 2 aquí. Também criamos a diferença de altura em cada um de los edifícios. Por exemplo, aqui temos 4 pisos, aqui 5 pisos, aqui 3 pisos. E o último piso é possível utilizar para a comunidade. Aqui outra imagem. Aqui a planta baja, com os usos comerciais da cancha, né, para a calle. Aqui outra imagem. É o último piso para a comunidade também utilizar. E aqui, sobre a escalera, como se diz, a caixa de água. Tanque de água para o bloco. E o conjunto 5 de dezembro, também a mesma ideia. ¿Sí? Os espaços comerciais na planta baja para a calle. ¿Sí? E a cancha também. Bom, agora, este é apenas o projeto, sim? Mas agora vamos mirar o trabalho, porque não há edifício sem trabalho. Primeiro, a ocupação da terra. Em Brasil, nós não estamos na mesma situação política que vocês estão aqui. Não é fácil, alguma alcaldía, algum governo do estado ou mesmo do governo federal, né, dar uma terra para a comunidade. Então, há muitas ocupações da terra e não dizemos invasões, não é invasão, é ocupação. Porque não está, sim, porque não está ocupada, a terra não está ocupada. Está vazia, ociosa. ¿Sí? Então, há que fazer a ocupação da terra. E a ocupação, muitas vezes, são muito violentas, porque a polícia do Brasil é muito violenta também para reprimir os trabalhadores. Então, nós, como arquitetos, sempre que o movimento diz vamos fazer uma ocupação, sempre que nós também sabemos disso, também tentamos participar junto com o movimento, porque é parte do processo de luta. É um projeto dentro do terreno, é um projeto participativo. Aqui um projeto em área rural com os trabalhadores com o MST, o Movimento Sem Terra. É o trabalho da cocina. E aqui, os projetos concluídos, os edifícios concluídos. Este é um projeto que se chama Mutirão Copromo, da década de 90. Então, aqui está a escalera metálica. Então, quando os trabalhadores fazem a gestão de seu próprio trabalho, é necessário repensar a tecnologia. Por quê? A isso chamamos tecnologia social. A escalera metálica, por exemplo, manufacturada em uma fábrica, reduz
el riesgo de accidentes, pues no es necesario los andamios. Y garantiza la vertical perfecta. Porque los andamios son los andamios. Ya entendieron. Son la situación con más cantidad de accidentes en una obra. Entonces, cuando la empresa, una empresa constructora, hace una obra, para ela não é tão importante, tão importante pensar em los accidentes. Porque há muitos trabalhadores, se um acidente, há outro para substituir. ¿Sí? Mas quando os próprios trabalhadores estão pensando sua obra, é necessário, então, pensar na qualidade de trabalho, em diminuir o risco. ¿Sí? E a escalera metálica, creio que é o melhor exemplo deste tipo de tecnologia que, quando os trabalhadores estão em autogestão, é necessário pensar mais allá. ¿Sí? E aqui, todo o conjunto, a planta do conjunto, também como vários blocos que podem se reunir, como o exemplo que eu mostrei, e algumas imagens. Aqui, União da Junta é outro projeto, mas há muitas qualidades muito cercanas. E aqui, outro exemplo da escalera metálica que liga a lista da fábrica. Assim. E aqui outro projeto que com toda a estrutura de metal, toda a estrutura que liga a lista e na obra. Porque os trabalhadores, nesta ocasião, decidiram por toda a estrutura metálica. Porque a estrutura é a parte mais difícil, mais pesada da obra. Então, quando a estrutura liga lista na obra, para os trabalhadores que vão começar a construir as paredes, é muito mais sencilla a obra, ¿sí? Muito mais leve. Mira, se alguma coisa não está clara, não está por ela portunhol, por favor, me diz. E há outras fotos. Pero em Brasil, a estrutura metálica é muito custosa, muito cara. Então, esta foi a última obra que nós fizemos todo com toda a estrutura metálica. Pero creio que aqui a situação é diferente. Não sei se a estrutura metálica é tão custosa quanto o lado concreto, o revestimento. E aqui é o mutirão, esta obra lista. Na inauguração com as bandeiras de vários países também, do Uruguai e Argentina. Aqui em uma área rural, com MST, no Movimento Sem Terra. E aqui a Comuna Urbana, que é um projeto do Sem Terra, do MST, pero dentro da cidade. É o primeiro projeto do MST na cidade. Não sei se todos conhecem o MST. O MST
este é o maior movimento social do Brasil. E creio um dos maiores movimentos do mundo. Sim. É muito grande. E este é o primeiro projeto de MST dentro da cidade. As famílias que participam desse projeto estavam a viver em um barrio, ¿sí? Em um rancho. Pero a alcaldía disse todos fuera, então foi necessário lutar por outro projeto, por outro terreno. E este é o terreno que a alcaldía deu ao movimento. Pero este foi o projeto da alcaldía, que foi recusado por as famílias e por o movimento. Por quê? Mira, o terreno é assim. Não é possível construir um projeto assim. É possível, mas é muito custoso e a qualidade urbanística e arquitetônica é terrível. Vários edifícios idênticos, né? como dominó, não sei como se diz no jeito. Dominó, es bonito. Jugamos lo mismo. Sim, como dominó, sim. É um projeto de gente que não trabalhou nem uma hora nesse projeto. E as famílias recusaram e chamaram meu coletivo para ser outro projeto. E aqui é outro projeto respeitando o terreno. E respeitando também as características das famílias e do movimento social. Quais as características? Por exemplo, em La Calle, uma panaderia comunitária, uma escola, espaços de generação de renda, espaços comerciais, um teatro e uma oficina de instrumentos musicais, um anfiteatro, né? E aqui a organização das casas, com pequenas praças para cada núcleo de famílias, de 8 a 12 famílias. Por que uma praça para cada núcleo de famílias? Porque o movimento se integra, se organiza por núcleos de 8 a 12 famílias, em campo, na área rural. Pero, por que não trabalhar também na área urbana a organização por núcleos de família? Então, nós trabalhamos em um espaço a ideia do núcleo de família que vem do MST, do movimento. Então, há muitas pequenas praças para cada família, para cada núcleo de família. Aqui é o resultado, plástico arquitetônico, as praças, as pequenas praças. Mira, a utilização do terreno é muito melhor que a utilização da alcaldía. E aqui, a obra Casa Vista. Também um sistema de autogestão. Todos os projetos são sobre sistema de autogestão. Aqui é o anfiteatro. Aqui é o anfiteatro e a escola infantil. Por que todo isso é importante? A escola, a panaderia comunitária, porque não é correto falar apenas, solamente em la vivienda. É correto falar em la ciudad. Em la ciudad, porque um grande conjunto de vivendas, quantas famílias há em um grande conjunto de vivendas? Podemos ter
100 familias, 200 familias. ¿No? Entonces no es apenas vivienda, es una ciudad. Entonces, como ciudad, es necesario todo que hay en una ciudad, como una escuela, como espacios comerciales. Yo creo que aquí, en la Gran Misión Vivienda, es una directriz haber equipamientos públicos junto con la vivienda. No sé si esto es cierto, pero creo que aquí es una directriz del gobierno. Pero en Brasil no. En Brasil, las empresas constructoras están haciendo grandes, inmensos conjuntos de casi 1000 familias sin nada, sin escuela, sin puesto de salud, sin nada. Y aquí en la obra Casa Cristo. Para terminar, algunos retos que nosotros tenemos en Brasil. Primero, la lucha por políticas públicas viables y estables para los proyectos autogestionados. Porque en Brasil hay algunas políticas públicas, pero no es tan viable. Porque el dinero que el gobierno ofrece no es suficiente para un buen proyecto, para una buena obra. Luchar por proyectos más integrados al urbano y en zonas más centrales. Es una disputa, una pelea por la ubicación en la ciudad. Es decir, luchar por la reforma urbana, como la reforma agraria. ¿Sí? Fortalecer la formación política, técnica y humanista de los actores involucrados en los procesos autogestionados. Profundizar el debate y aplicación de la propiedad colectiva. Yo me acuerdo que la primera vez que yo estuve aquí, cerca de 1 año y medio atrás, o 2 años atrás, ustedes estaban hablando de luchando por la propiedad colectiva. Sí, ¿Sí? todos estos proyectos son bajo la propiedad colectiva. Sí. Y ahora hay una ley aquí sobre la propiedad colectiva, que no había todavía. No. Y no hay todavía, pero nosotros estamos arrancando. No hay todavía. Hay propiedad familiar. Familiar. Pero nosotros, los estatutos de nosotros, propiedad colectiva. Ah, sí. Y en Brasil, nosotros estamos empezando a discutir la cuestión de la propiedad colectiva. Entonces, estamos muy lejos de la propiedad colectiva. Y reconstruir un programa de transformación social en las varias dimensiones de la vida social que se esterilizaron por el capital. Entonces, esos son algunos retos que estamos muy lejos de alcanzar, que tenemos en la lucha por la vivienda, en la lucha por la ciudad en Brasil, en las grandes ciudades de Brasil. Nosotros vivimos en una situación política que sí, tenemos un gobierno de izquierda, que es de Lula da Silva, y ahora de Dilma Rousseff, pero no es la misma situación que ustedes tienen aquí. Es muy diferente, muy diferente. Y la lucha en Brasil está muy difícil para los colectivos, para los movimientos que proponen la construcción de otra sociedad. Estamos en una situación que no es fácil. Pero en algunos espacios, pequeños espacios, es posible experimentar una otra forma de construir, una otra forma de diseñar la ciudad, las relaciones sociales, etc. Es esto, pero creo que haya cuestiones. No, le presentamos aquí después. Sí. ¿Terminaste? Gracias. Bueno,
nuestro trabajo fue trabajar conjuntamente con la comunidad, orientarlos para el trabajo, para el trabajo colectivo, y posterior al trabajo colectivo sistematizábamos la información, con la cual seguíamos avanzando y era, digamos, la base para el siguiente trabajo. Nosotros hicimos 4 talleres principales. En los dos primeros no hubo diseño propiamente dicho, fueron etapas de diagnóstico. Hicimos un primer diagnóstico que era un autodiagnóstico, pasando siempre por los 10 puntos del movimiento social. La comunidad separada en grupos. Hay que decir que en este caso se trataba de 200 familias, una comunidad muy organizada pero no homogénea, con muchas diferencias entre ellos. Bueno, en cada taller nos organizábamos entre 10 y 12 mesas, de la cantidad de gente que trabajó. Y bueno, en el primer taller eso hicimos pasando por los 10 puntos del movimiento, que los conocen: movilidad, residencia, seguridad, cada quien fue dando su apreciación sobre los problemas que tienen en el sector y también sobre las bondades que existen en el sitio. En el segundo taller se profundizó ese análisis que se había hecho al principio, buscando la causa de esos problemas, con la intención de ir fijando unos criterios. Esto, bueno, fue el primer taller. Montamos unas láminas en las que teníamos los 10 puntos del movimiento, tal cual son. Y bueno, se iban leyendo, la gente lo discutía y además, a partir de ese análisis de cada punto, analizaban su situación. Con esa información, nosotros montamos una tabla muy sencilla en la que poníamos en renglones las opiniones que había dado cada quien, las apreciaciones de cada quien, y intentamos medir cuáles de esas apreciaciones eran más repetidas por los distintos miembros de la comunidad. Eso nos hizo, digamos, ser sensibles a los problemas que más afectan a todos y los que menos también, de tener como un panorama claro de cuál es el camino y cuáles son los problemas del sitio. Con esa información, en el segundo taller, nos fuimos a investigar las causas de esos problemas, cómo entendía la comunidad, qué procesos se habían dado para llegar a la situación en que ese momento se encontraba. Entonces, bueno, todo esto, digamos, intentábamos que se pasaran por las siguientes preguntas: ¿cómo vivimos actualmente? ¿Qué no se debe repetir? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mantener? Siempre pasando por el tamiz de las 10 funciones del organismo. De esta manera podemos identificar los problemas y los valores y poder elaborar un listado de criterios de diseño que para nosotros, para el proyecto, es fundamental. Esto es el listado de principios que regirían el proyecto de ahí en adelante. ¿Cómo debe ser la nueva comunidad? De esta manera, bueno, llegamos a toda una serie de puntos sobre cada uno de los puntos. Bueno, basado en los problemas, la gente, por poner un ejemplo, uno de los problemas que más manifestaban las personas era el tema de la movilidad, lo difícil que es acceder al barrio, lo difícil que lleguen los servicios públicos como el aseo urbano, el camión del gas, bueno, que no tienen estacionamientos, que los carros se paran en la calle, luego no pueden pasar los carros, este tipo de cosas. Una vez analizada su causa, claramente la falta de planificación, la comunidad veía la necesidad de planificar vías, planificar estacionamientos, de separar el tránsito vehicular del tránsito peatonal, de crear conexiones
necesarias entre la ciudad y el barrio y de mantener las relaciones dentro de la comunidad, como ejemplo. Bueno, pasamos por todos los puntos. La residencia, por los equipamientos, por la protección. Voy un poco rápido porque es muy larga la presentación. Si necesitan que ahonde en algo, me avisan. Me avisan y paro. Y también es mamá, tiene 3 muchachos. Una segunda parte de ese taller era, aparte de fijar los criterios de proyecto, era también elaborar un programa de diseño, un programa de actividades, perdón. Un programa de actividades no es más que el listado de las actividades que se van a dar en el taller. Vivienda, por supuesto, que es el principal motivo que nos lleva allí, pero también todas aquellas necesidades que la comunidad ve que se pueden satisfacer en el proyecto. No, sí, pues sí. No pasa nada. El listado de actividades al que llegamos. En cuanto a lo residencial, bueno, las viviendas para las familias que integran la comunidad, para la organización, la comunidad valoró la necesidad de que hubiese áreas de reuniones, salas para asociaciones juveniles, clubes para la tercera edad, sedes para publicaciones comunales, radio comunitaria, proyecciones de películas. Digamos, el listado es amplio. Áreas para cuidados infantiles, porque digamos, el lugar donde está el terreno está, bueno, ampliamente se refiere, está en el centro de la ciudad. Y así, pasando por todos los puntos, todas esas actividades que la gente estimaba que debían tener. En el tercer taller ya entramos en el tema del diseño. Esto fue un poco una inducción que presentamos, pasando también por los distintos movimientos para, bueno, tratar de sentar ciertos criterios a la hora de tomar decisiones de carácter urbano, sobre todo. Entonces, las comparaciones eran entre el modelo de ciudad que se desarrolla con una visión capitalista y un modelo de ciudad con una visión socialista. En el tema de la movilidad, veíamos, por ejemplo, cómo una ciudad capitalista da prioridad a la circulación vehicular, se crean grandes arterias que dividen la ciudad. Y como el modelo socialista, que es donde debe privar el bienestar del ser humano y de las comunidades, los espacios son para el disfrute personal. En cuanto a residencia, bueno, el modelo capitalista, cómo genera las grandes concentraciones de población en bloques o en grandes extensiones, áreas aisladas de la ciudad que no responden a un modelo urbano sano, sino que simplemente de aportar una solución habitacional, un techo y nada más. Bueno, y poníamos como comparación los edificios del silencio, que tienen todos esos corredores con sombra, con servicios, plazas, agua, sombra. Bueno, y así vamos más o menos con todo el mundo. La producción, el abastecimiento, la salud, la protección, la educación, la recreación, comunicación y organización. Con esta idea en la mente, planteamos preguntas también referidas a los criterios que ya habíamos tomado y el programa de actividades que ya habíamos decidido conjuntamente. Entonces, bueno, ¿dónde deben estar ubicadas tales y cuáles áreas? ¿Cómo entiende la comunidad que hay una relación entre el interior del conjunto y el exterior de la ciudad? ¿Cuál es la conexión con el contexto? Este tipo de preguntas nos hicimos y se contestaron en comunidad. Y bueno, ya más dirigido al diseño del conjunto, bueno, me desconcentré un poco.
No, sigue. conseguir las agrupaciones necesarias y evidentes de viviendas, de servicios, de equipamientos, para tener, digamos, una noción de cómo íbamos a ubicar estas cosas dentro del terreno, cuáles deben estar cerca de cuáles deben estar alejadas por sus usos, por ruido, por este tipo de cosas. Vimos el plan topográfico del terreno. Este es el terreno que lo vemos por primera vez aquí. Es un terreno urbano, un terreno grande, tiene 2 hectáreas, que además tiene la particularidad de ser un terreno eminentemente urbano. Tiene un compromiso urbano importante. Esto, bueno, era un poco una inducción para cómo entender cómo leer un plano topográfico para poder trabajar en el taller. Y algunas pequeñas orientaciones que quisimos aportar con respecto a la ubicación de los edificios, la orientación con respecto al sol, los vientos, tipo de cosas. Esto es un estudio dependiente que salió del estudio topográfico, el terreno tiene muchos pendientes. De las áreas azules tienen una pendiente que es utilizable. Todo esto para tener criterios para la ocupación del terreno. Las orientaciones sobre las visuales, hacia dónde van a haber los apartamentos, las distancias entre los edificios para que haya soleamiento y ventilación suficiente, los usos de los edificios. Nosotros proponíamos un esquema mixto que no fuese únicamente de vivienda, sino también de servicios. Y el tema de la topografía, que bueno, no es baladí en este proyecto porque hay mucha pendiente. Es un terreno que tiene 27 metros de desnivel. Otros datos que entendíamos que eran útiles para entender el conjunto, como dimensiones de vías, de calles, de pasos peatonales, un banco, cuánto espacio pasan 2 personas, cuánto se necesita para que pasen 3, tipo de cosas. Cuánto mide una vía, cuánto se necesita para estacionar, tipo de cosas. Y bueno, ahí vamos a trabajar. Estas fueron algunas, bueno, todas las propuestas que planteó la comunidad. En las 10 mesas en que nos disgregamos, cada uno planteó un esquema de ocupación. Había un espectáculo aquí adentro y la bailarina más bonita. Y con esto intentamos sistematizar esas propuestas y también hacer como un cuadro de participación. Ver en qué puntos había mayores coincidencias entre las propuestas de la comunidad, para poder llegar a un esquema único que intentase, digamos, reunir todas las propuestas positivas que habían salido. Un análisis de contexto que se hizo del terreno. Es un terreno, bueno, urbano, como les decía, está en la avenida Francisco de Miranda, al lado del Unicentro Marqués, que está ahí pintado en rojo, con, bueno, grandes avenidas, con el metro a 100 metros, autobuses, terminales de autobuses, muchísimos servicios de transporte y servicios en general, aunque en un contexto sumamente árido para el peatón. Las son pequeñas, hay muchísimos terminales ilegales que ocupan las aceras, tremendo. Es muy difícil pasar la avenida, porque los pases de peatones están muy distantes, además entre ellos. Es una zona además que tiene muchísima circulación de peatones. Además, el terreno, siendo que había estado vacío como por 80 años, había sido ahí como un hueco urbano y no había permitido también el desarrollo de una buena comunicación entre el barrio Campo Rico y la ciudad formal, digamos.
Con estos esquemas nosotros intentamos resumir las propuestas de la gente. Allí vimos que de las 10 propuestas podíamos definir 3 propuestas principales, 3 maneras de organizar el espacio principalmente. Una que era perimetral, por todos los bordes del terreno, otra que era como en bandas, aprovechando las áreas más planas, más aptas para construir, y otra que era de bloques paralelos. Bonita panza. Bonita La de primera. nosotros vimos que era posible, bueno, la de los bloques paralelos vimos que no era tan conveniente porque para poder ocupar, poner todas las viviendas que teníamos que poner, que eran 350, un esquema como este teníamos que poner edificios muy pegados. Entonces, esos edificios no iban a estar bien ventilados ni bien iluminados, se iban a bloquear unos con otros. Entonces llegamos a un esquema mixto de bandas, pero con bloques más gruesos, y siguiendo las terrazas y los puntos más óptimos para construir. En cuanto a la ubicación de los servicios, también teníamos como 3 propuestas básicas. Una que eran dispersos en el terreno, otras que eran concentrados hacia la Francisco Miranda y otros concentrados hacia Campo Rico. Todos los 3 esquemas combinados me pareció que era lo correcto. En cuanto a movilidad, la gente planteaba que si bien no entrase vía, ningún tipo de carro dentro del conjunto, hubiese una vía perimetral que fuese privada del conjunto. Lo que finalmente, nosotros planteamos y esto es su trabajo corporativo, lo que finalmente planteamos es que la vía exige que digamos que nos aprovechemos de que tenemos grandes vías en el lugar y lo que hagamos es mejorar las existentes, como este azul que sube, que es una calle importante para el barrio, pero que no tiene dimensiones suficientes. Entonces la propuesta es ampliarla, cediendo terreno, mejorar un cruce allá arriba que es muy peligroso, y crear una calle nueva que conectaría el barrio con la autopista. Bueno, y lo mismo más o menos con los estacionamientos perimetrales y frontales en una segunda fase subterránea. Porque había un tema con los estacionamientos y es que la gente planteaba que lo ideal es que hubiese un puesto por apartamento. Realmente para poner un puesto por apartamento nos llevábamos la mitad del terreno, montando la vialidad y todo eso. Entonces, bueno, nada, llegamos a un esquema en el que tenemos vías, estacionamiento, lo que se pueda alrededor, y en segunda fase ya los completaremos. Y lo mismo los espacios públicos. Ya completando ese esquema, tenemos un espacio público alrededor del conjunto y en el interior. Y algo muy importante que nosotros valoramos mucho como un aporte generoso de la comunidad hacia la ciudad es la aparición de 2 plazas públicas. Una hacia la avenida Francisco de Miranda y otra hacia el barrio, lo que además permite una conexión necesaria con una apertura de espacio libre público hacia el barrio. Y además acompañado esto de servicios, comercio y espacios socioproductivos. Conexiones dentro de... Esta fue la primera propuesta que mostramos, que luego se convirtió en esto, en anteproyecto. La distribución de los usos. Una vez que tuvimos los edificios, entramos a los apartamentos. Entonces, bueno, para esto, llevamos una lámina cuadriculada, la escala también lo vende, con cuadritos de cada metro. También con los, bueno, no fue tan bonito como los imanes, pero teníamos todo el mobiliario recortado en papeles de distintos colores según, digamos, la función. Y con esto, bueno,
nuevamente en mesas, íbamos jugando para lograr los 3 tipos de departamentos que la comunidad había decidido que se iban a hacer según el grupo familiar, según el tipo de familia, según la cantidad de miembros, básicamente. Imágenes de esos talleres. Y bueno, estas son algunas de esas propuestas elaboradas por la comunidad que luego nosotros dibujamos tal cual habían sido hechas. Voy por allá. Ok, voy por allá. Algunas de ellas. Bueno, esto es un poco largo, lo voy a pasar un poco rápido. Es una sistematización de esas propuestas, viendo sus bondades y bueno, también evidenciando algunos errores en temas de ventilación y de iluminación. Pase por aquí. Este cuadro, lo mismo que el anterior. Los videos a buscar esto. Yo lo acompaño hasta allá. Este cuadro, igual que el anterior, buscaba sistematizar las informaciones salidas de los talleres y tratar de buscar la mayor cantidad de coincidencias para llegar a un modelo que reuniese el parecer de la mayoría. Bueno, así llegamos a las propuestas de los apartamentos. Son 3 tipos de apartamentos que se produjeron en el proyecto de la comunidad de Francisco Miranda. Uno de 76, que es el más abundante, que es la familia estándar, digamos, papá, mamá, 2 o 3 hijos. Uno de 90 metros cuadrados para familias de más de 4 hijos, o más de 3 hijos, perdón. Que son la menor cantidad, además, solo como 13 familias. Y un apartamento de 60 metros cuadrados para familias pequeñas, de personas mayores o que no tengan objetivos de crecer. Un esquema de los edificios, del sistema de ventilación cruzada. El esquema al que llegamos plantea una doble fila de apartamentos con un pasillo central. Con este esquema básico vamos conformando esa cinta que da vuelta, que rodea todo el terreno, con patios en los pasillos, de modo de crear tiros de aire desde la fachada hasta el interior. Terrenos, siendo que el terreno tiene capacidad para 350 familias y las que están conformadas ahora mismo son 200, se planteó en 2 fases. La primera, que satisface la demanda de las 200 primeras familias, y una segunda fase que queda en el anteproyecto para las siguientes 150 familias. La primera fase iniciamos desde arriba, de lo más alto de la montaña para abajo, y la última fase terminaría el conjunto y la daría la carga urbana. Un poco una visión del crecimiento del conjunto. Cuadros de áreas. Al final del anteproyecto teníamos esta propuesta. Unas propuestas de sistemas constructivos, algunos ejemplos de los materiales, de las artimañas para lograr un confort climático, celosías. Y esta ya es una imagen de proyecto final. Los distintos edificios que conforman la primera fase es aquel pentágono que se cierra arriba y la segunda fase abajo. Todo el conjunto, bueno, rodeado de aceras anchas, de árboles y las áreas comunes que están al interior.
proyectos, ya en proyectos. Una visión del conjunto desde Campo Rico. Y bueno, los distintos edificios que conforman el conjunto. Serían los edificios sobre la calle Nueva que se propone construir. Una visión como desde el centro de Marqués, la visión aérea de la plaza que queda sobre la avenida Francisco de Miranda, y de nuevo desde Campo Rico. Y estas son las áreas híbridas del conjunto. Las azoteas digamos, siempre hubo como la preocupación de la comunidad por tener áreas socioproductivas de siembra. Quedaron algunos huertos comunitarios dentro de las áreas comunes a nivel de terreno, pero también quisimos aprovechar las azoteas para tener bandejas de cultivo y áreas socioproductivas del tipo talleres. Son esos módulos que se ven en las azoteas. El parque infantil, está junto al Simoncito, del rancho. En la última. Muchas gracias. Y nos ayuda también a posesionarnos más de los criterios que vayamos a tener, las decisiones que tengamos que tomar. No sé si quieren hacerle alguna pregunta tanto a Flavio como a la señora. Por favor, a la mamá, los niños tienen hecho un desastre del baño. Sé que no es el momento, pero... Entonces, ¿alguna pregunta para los compañeros? Que no. Silvia. Hola, Flavio. Tengo una duda. No sé si lo dijiste, no presté atención en ese momento si lo dijiste. Mi pregunta es, ¿por qué la diferencia de los tamaños de los edificios en esa maqueta en la que están edificios más pequeños que otros? Es una cuestión de la dinámica del edificio porque en el último piso, que es un piso de uso comunitario, es normal muchos edificios tener el último piso para uso comunitario, pero muchas veces el último piso se queda aislado, ¿sí? Con la diferencia de la altura, es posible el último piso hacer parte también de la circulación. No sé si es fácil de imaginar. Por ejemplo, el último piso de un edificio es el tercer piso. El último piso de otro es el cuarto piso. Y la habitación, la vivienda enfrente a este último piso puede también mirar y hacer las cosas, crear una relación entre la vivienda y el último piso que está enfrente. ¿Sí? Entonces, el último piso no se aísla, sí. Esa es la idea. Y también una cuestión de la plasticidad, de la cuestión plástica estética de un edificio que es diferente en cada lugar. Casi como una provocación contra los edificios iguales, los dominós del Estado. Otra pregunta. Una pregunta, ¿cómo pudieron llegar a una decisión definitiva en cuanto al estacionamiento?
porque esto es un debate que nosotros vamos a tener en un momento determinado. Sé que eso va a tener problemas. En el sentido de que si nosotros somos 275 familias, es lógico que hayan 275 puestos para vehículos. Pero eso va a traer problemas. Mi cuestión está en qué nos puede traer confrontación en el momento del apartamento. O sea, me va a quitar un espacio de mi apartamento para poder hacer un estacionamiento aquí. En el caso también de que hay familias que pueden tener dos carros. ¿Cómo puede llegarse a un debate que no traiga un conflicto y llegar a una decisión final? Bueno, en nuestro caso, yo la verdad tengo que decir, no se llegó a un acuerdo que satisfaciera a todo el mundo. Al final el argumento realmente fue físico. No había manera de poner 250 vehículos, 200 vehículos y menos 350. Digamos, intentamos hacer ver que el sitio donde está el terreno está muy bien dotado de transporte público por una parte. Hicimos también hincapié en la presentación que hicimos de tratar de contraponer un modelo socialista contra uno capitalista, haciéndole ver a la gente que debemos tratar de escapar de esa dinámica en la que todo el mundo debe tener un carro. Es cierto que una ciudad como Caracas, a veces es necesario el carro, en el sentido de que facilita la vida, porque la comunicación peatonal es muy mala. Hay que atravesar grandes avenidas y no es sencillo. Digamos que en el imaginario de la mayoría está tener un carro. Sin embargo, bueno, además apoyándonos fuertemente en ese principio de que no debían entrar carros dentro del conjunto, que además no alcanzaban los recursos como para hacer estacionamiento subterráneo, dijimos, tenemos espacio para tantos puestos, tendremos que organizarnos para usar los 60 puestos que nos están saliendo. Y bueno, fácil. Es muy interesante que en realidades tan diferentes como Caracas y São Paulo, la cuestión es la misma. Entonces, en el proyecto que yo presenté ahora, también la misma discusión. Pero es muy sencillo, porque cuando estamos diseñando, la cuestión es, queremos 100 vagas para carros, puestos para los carros y 100 viviendas o 150 viviendas y menos puestos para carros. Entonces, cuando la matemática se coloca, es muy sencillo y las familias normalmente defienden las viviendas, un número mayor de viviendas. Y puede incluso empezar a discutir sobre cosas un poco más diferentes como los carros colectivos. Por ejemplo, hay una colectividad, una comunidad de 100 familias que tienen 5 carros de la comunidad. Y es posible hacer la gestión de 5 carros, que es muy menos costoso que todos tener un carro, que es muy costoso. Entonces es interesante que la misma discusión en realidad es bastante diferente. Que además el estacionamiento no solo va en detrimento de la cantidad de viviendas, porque a lo mejor se puede resolver subiendo más pisos, pero sí de la área común. Entonces ya cuando pones en riesgo la cancha, el parque, la placita, el jardín, ya no tienes que sopesar. Yo quería hacer una pregunta, si existe la posibilidad de hacer estacionamientos tipo edificios, como por ejemplo, no sé si te has acercado o has salido de los edificios de la Quebradita, Avenida San Martín, que los estacionamientos son unos edificios aparte, ¿verdad? Muy aparte de las, o sea, no, son pisos. Sí, bueno, todo depende del proyecto específico, ¿no? En este caso, podría haber el espacio para hacerlo, pero no hay recursos.
Brasil hay un gran programa habitacional que es como es la Gran Misión Vivienda, que se llama Mi Casa Mi Vida, ¿no? Que Lula empezó hace 2 años. Pero Mi Casa Mi Vida es un programa para las empresas constructoras, sobre todo. Y el dinero del programa es 97% para las empresas y 3% para la comunidad constructora en autogestión. ¿Sí? Es una diferencia muy grande. ¿Y por qué? Porque la intención del programa de Mi Casa Mi Vida es una intención económica, en primer lugar. Y después una intención social, porque había una crisis mundial que empezó en Estados Unidos, ¿no? Y que Lula tenía que hacer algo para la economía, porque la construcción civil es un espacio con un sector económico con muchos empleos. Y una crisis en el sector de construcción civil es una gran crisis social. Entonces, Mi Casa Mi Vida fue un programa económico, en primer lugar, después un programa social para las familias. Ahora, las familias tienen que pagar, pero depende de la renta, ¿sí? Del ingreso de cada familia. Para las familias con mucho o poco ingreso, es necesario pagar, pero mucho, algo como 50 reais, no sé cuánto que da aquí, pero no es una cuantía muy grande por mes. Y hay entonces un subsidio del gobierno, que llamamos de fundo perdido, que es un fondo que el gobierno tiene que colocar, porque la familia no tiene dinero. ¿Sí? Pero el problema es eso, ¿no? Cuando yo digo que es muy diferente en Brasil, es porque en Brasil el poder de las grandes empresas constructoras es muy grande, muy grande. Incluso las principales empresas constructoras de Brasil están también aquí en Venezuela. Como Odebrecht, Camargo Correa, etc. ¿Sí? Pero yo creo que la Gran Misión es un poco diferente que Mi Casa Mi Vida de Brasil, porque es un programa más complejo, que los consejos comunales también participan de la construcción, hay también la gestión de la autogestión y el Estado también construyendo, y no las empresas privadas, ¿no? El metro construyendo, varias empresas estatales. ¿Sí? Gracias. Pero ahí sí para aclarar un poco, ¿no? Aquí en Venezuela, Misión Vivienda también está, el Estado construye con constructores. Aquí están los chinos, aquí están los rusos, aquí están los brasileños, todo el mundo haciendo vivienda, porque creemos que es una responsabilidad del Estado. Y es para una emergencia, para prioridad los damnificados y la gente en alto riesgo. Para nosotros, los que vivimos alquilados y arrendados, estamos apostando a esta política autogestionaria, que es que nos dan los recursos para nosotros ir construyendo y diseñando nosotros cómo queremos vivir. Entonces hay bastante diferencia, porque eso de Mi Casa Mi Vida terminan sin casa y terminan sin vida, porque allá mire, sí, aquí mire, aquí estamos como frescolita todavía. Aquí el aporte de trabajo familiar no se hace como es, pero allá la gente trabaja después de salir su trabajo, aportando también y siendo explotados, y quedan pagando con una franja, ¿no? Ellos pagan por franja y quedan pagando, y entonces los apartamentos también son mucho más pequeños, incluso que acá, pequeños. Tú vas para cualquier urbanización de Brasil y es pequeñito. Un balcón tú haces así, abres la ventana, no es así, porque no tienen lamentablemente tienen bastante petróleo también, pero no hay una política aportándola desde el pueblo como gente. O sea, tenemos que comenzar a entender lo que es la diferencia.
Allá todo el mundo tiene que pagar, en Uruguay también tienen que pagar y quedan pagando toda la vida. Nosotros más bien al contrario, estamos hablando de un programa autogestionario donde nos va a generar interés, donde nosotros tenemos que aportar para que la gente que está en la misma situación que nosotros pueda también tener recursos para hacer su vivienda. Ajá, el amigo que tenía una pregunta. Después Alexandra, después... Claro, punto de ayuda a la amiga de la comunidad Campo Rico pudiese ser que para Farolio también. Tomando en cuenta el método de autogestión y autoconstrucción y sobre lo que tú explicaste del diagnóstico inicial, ¿verdad? El levantamiento de problemas, causas. De eso surge un programa. O sea, en la ejecución, ¿qué tanto esa construcción se adapta a ese cronograma? Si se achican los tiempos, si se extiende por ese aprender haciendo, ¿verdad? Y en cuanto a ejecución, a cumplimiento de objetivos y en cuanto a costos, ustedes proyectaron unos costos, al final terminaron gastando más o menos. Esa es la pregunta. Bueno, la obra apenas está empezando. Nosotros acabamos de terminar el proyecto, de hecho. El programa de actividades, bueno, digamos, el proyecto se ajusta al programa de actividades que se acordó en comunidad. Viviendas, los espacios comunitarios donde dijimos que iban a estar, las áreas comunes como se planteó en comunidad, las áreas internas también, todas estas cosas. En cuanto a los cronogramas, bueno, lo que pasa realmente, a ver si me explico, la experiencia, bueno, para nosotros, digamos, sui generis, fue como un método un poco experimental, que fuimos construyendo conjuntamente con ellos, ¿no? Cómo lo vamos haciendo, cómo vamos haciendo el proceso, diseñando incluso un proceso de diseño participativo. Los tiempos eran pocos, nosotros teníamos 6 meses para hacer el proyecto que terminaron siendo 9, por bueno, retraso de distinto tipo, pero en realidad la fase de diseño participativo, que es la primera, fueron 6 semanas, no mucho más, lo cual nos limita de cierta manera la profundización de ese diseño. Realmente un proceso como este debería tener más tiempo, pero bueno, no se corresponde con el espíritu de este tiempo también, de la necesidad de vivienda que tenemos, de la necesidad de todos los temas administrativos, de ejecutar recursos, etc. Pero realmente un proceso de este tipo, además con una comunidad como con la cual trabajamos, que era muy grande, con 200 familias, necesita más tiempo también para profundizar más. Digamos, nosotros alcanzamos a diseñar en conjunto, a tomar grandes decisiones, pero aspectos importantes como acabados, por ejemplo, no se decidieron en el diseño participativo, no daba tiempo, no podía. No sé si respondo. Pero, bueno, para reforzar, mira, lo que decía Monse, nosotros tenemos una metodología de trabajo en Gustavo de Diseño que se basa en 10 funciones, que la compañera lo explicó muy bien. Y todos los campamentos, aquí estamos mostrando una experiencia de diseño participativo externa en Brasil, pero la experiencia de diseño participativo interna, porque te estoy hablando, si somos 14 campamentos, los 14 campamentos tienen su experiencia, que a lo mejor para todos no es igual, porque esta metodología y esta práctica la tenemos que hacer nosotros, no la podemos adaptarnos, así como digo Monse, todos lo vamos a hacer, no, nosotros también la tenemos que pensar, todos tenemos que pasar por ese proceso. Alexandra. Sí, yo ahorita quería preguntar, creo que en los dos casos, ¿cómo hicieron para definir los espacios socioproductivos? O sea, eso tiene que ver con el censo de las familias que están ahí, tiene que ver con lo que sabe hacer la gente, con lo que quiere hacer. ¿Hay ahí más o menos una idea de qué es lo que se va a hacer tanto en los locales que están en las plantas bajas como en los espacios que se ven más como para huerto, para sembrar? O sea, eso corresponde con lo que la gente ha dicho, bueno, yo quisiera dedicarme a sembrar lechugas en el techo del apartamento y ver cómo se vive de eso. O sea, si tiene ahí una correspondencia. Y lo otro es en el caso de Brasil, que ya han podido evaluar
porque ya han podido construir y ya tienen las comunidades ahí. O sea, cómo es luego el proceso, cómo todo este proceso de diseño participativo fortalece luego todo el proceso de construir acuerdos de convivencia, ¿no? Y como las normas y las reglas de la comunidad y cómo eso lo fortalece. Por ejemplo, en el caso, creo que en el caso de los estacionamientos de Estelito, o sea, quisiera preguntar si ese debate fortaleció a pensarnos y cuestionar el modelo de ciudad capitalista, porque creo que el tema de los carros además tiene que ver con el privilegiar el transporte individual por sobre el transporte público, que es uno de los grandes dramas de la vialidad de las ciudades capitalistas. O sea, cómo el diseño participativo puede potenciar la reflexión política de la comunidad que se supone que se quiere construir, que sea distinta a la que hay. Yo creo que también, digamos, la profundización de ese debate no llegó al punto que creo que era necesario, también por un tema de tiempo. Digamos, ahí lo interesante es que salieron, se evidenciaron los lados por los que cojeaba cada quien. Y es un debate que ellos, entiendo, han seguido dando la interna allí en sus asambleas, etc. Pero bueno, sí, o sea, cuando lo interesante del proceso de diseño participativo, según como lo vimos, es que además sirve para que cada quien, digamos, cuando estamos conversando, discutiendo sobre algo tan particular que puede ser para cada quien como es su vivienda, digamos, algunas veces salen ciertos conceptos que no son tan socialistas, como el tema de mi carro, mi espacio, mi apartamento con mis llaves, todo, digamos, muy hacia lo individual. Eso me decide que ya llegaron. Después como el parte que lo tiene loco. No hubo un censo realmente de las actividades, digamos, sí lo tiene. No formó parte tan intensiva del análisis, el censo o las características laborales de cada quien, con las potencialidades laborales. Eso es yo creo que eso es un trabajo que ellos deben hacer ahora. El proyecto paisajístico del proyecto contempla áreas de siembra de flores, por ejemplo. Creo que fue la única actividad socioproductiva que se definió realmente. Flores para cortar y vender en esas plazas que se están otorgando. Es interesante que aquí es posible hacer una actividad como vamos a pensar o que es una actividad de un edificio capitalista, un edificio socialista. Vamos a pensar sobre todos los temas, o que es, cómo sería capitalista, cómo sería socialista. En Brasil, si yo hablo con las familias, vamos a pensar sobre la ciudad capitalista, la ciudad socialista, las familias, ¿por qué? Socialista. No es una cuestión que está en discusión. Creo que es interesante cuando es posible pensar de esta manera, con estas dos formas diferentes. Entonces, en este caso de nuestro proyecto, sobre los espacios socioproductivos, que nosotros estamos llamando de espacios de generación de renta, pero creo que es la misma cosa. Espacios socioproductivos, nosotros hicimos una actividad apenas para trabajar con el tema, ¿no? Aquí es un cuadro que uno de los grupos hicieron. Está escrito comercio, espacios de generación de renta, la panadería comunitaria, que alguna persona habló, y después nosotros, en cuanto a arquitectos y cientistas sociales, fuimos a la alcaldía para hablar con la alcaldía sobre la posibilidad de la alcaldía
financiar los proyectos socioproductivos, porque no es una cosa natural en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo el proceso de trabajo con el poder público para decir, mira, nosotros tenemos que hacer un espacio socioproductivo, que no es, el gobierno dice, pero eso no es normal en un proyecto de vivienda. Sí, pero aquí tiene que existir un espacio socioproductivo. Entonces, la idea es que los proyectos de autogestión están siempre adelante de los otros proyectos, porque los intereses de las familias aparecen en los proyectos de autogestión. Entonces, en los proyectos de autogestión, nosotros tenemos que ir al poder público y decir, la política habitacional está atrasada. ¿Sí? Y estaba mirando el proyecto de Francisco de Miranda, veo que ela es la misma cosa. También es un proyecto muy rico, muy interesante. Sobre el proceso del diseño participativo como productor de nuevas relaciones sociales, sí, el diseño participativo como toda la lucha, como todo el proceso de lucha, ¿eh? Desde la ocupación de la tierra, el diseño participativo es parte de este proceso, ¿eh? Y es muy fácil de mirar en uno de los conjuntos, cerca de 5 prédios fueron construidos por autogestión, los otros por empresas constructoras, hace 20 años atrás. Hoy, si uno va a mirar cómo está cada edificio, los edificios de la autogestión están muy conservados y los otros son terribles. ¿Por qué? Porque hubo todo el proceso de organización, de lucha colectiva, que el diseño participativo es parte. Sí, es parte y es un momento muy importante porque es cuando se está mirando al futuro y es posible mirar un futuro así o así, ¿no? Conforme el diseño que se está pensando. Entonces es nítida la diferencia. ¿Sí? Ajá. A Marili, ¿hay alguien que me acaba? Daisy, a Marili y la compañera que está allá, o compañero, porque no voy a ver. Daisy, que está ahí. Como para reforzar y una preguntita ahí para escuchar. Usa el micrófono para que te oigan atrás. Sí, Habla duro, Daisy. Ella habla duro. Nosotros, con la experiencia que colocan los compañeros, Ajá. Buenas tardes. Consideramos que el diseño participativo que nos traen los compañeros es una experiencia que nos nutre a lo que nos vamos a enfrentar y a lo que vamos a aprender. Se ve claro, nosotros planteamos una meta y un objetivo que es ir al socialismo y eso lo tenemos que tener claro. Algo que me llamó mucho la atención es este debate que lo planteaba Monse, que es el corto tiempo que sabemos que cada uno de los proyectos se dieron en su momento, por el tiempo, por X situación. Si bien es claro, lo importante es crear la conciencia de cada espacio y tener algo concreto de acuerdo a las necesidades de los colectivos. Y es algo que yo observé, ellos planteaban un estacionamiento de 60 personas y es un avance porque es una comunidad inmensa, yo lo veo así. Aparte de lo socioproductivo, es la necesidad y toda la referencia que nosotros le pongamos a ese diseño participativo de lo que nosotros podemos, que la comunidad sea sustentable. ¿Sabes? Que no sea nada más socioproductiva para el comercio, sino que nosotros podamos ser
contar con todos los espacios socioproductivos que se han beneficiado para esa nueva comunidad socialista. Es verlo más amplio, es verlo y cumplir las necesidades de cada uno de los que están dentro de esa nueva comunidad socialista. Fíjense que en Brasil, a mí me llamó mucho la atención cuando el muchacho planteaba los distintos edificios y ese debate que se dieron, me imagino que con los censos, porque lo planteábamos, los censos de los cuadros y la cuestión de que las familias más grandes, eso es algo importante, que nosotros nos debemos llevar hoy, porque ahí es cuando aprendemos, que es lo que nosotros venimos en muchos de nuestros espacios, es la necesidad del otro y vernos, no de que yo, mi casita, mi núcleo, sino vernos siempre en colectivo, que es lo que nos fortalece a nosotros cada día en los espacios. Y es verlos reflejados, si ellos pudieron, nosotros avanzaremos en lo posible y lograremos el objetivo. Entonces la pregunta para el muchacho. Fíjate. Bueno, ahora me voy con él porque me gusta la experiencia de Paraná. A mí me gustó, a mí me gustó mucho, me llamó la atención el acabado. Cuando tú hablabas de la parte limpia y de los acabados de cada estructura por los edificios y la variante, ¿cómo lo vieron en ese momento? ¿Por la comunidad o el arquitecto lo puso las obras acabadas en limpio? Fíjate que planteabas una fachada y una pintura muy sencilla a la parte metálica. ¿Cómo lo vieron en ese espacio? ¿Cómo lo determinaron las familias? ¿Cómo llegó ese consenso? Sobre no hacer una pintura. Ajá, exacto, la fachada y la fachada, ¿cómo es? El proceso. ¿Cómo es el proceso de integración para la decisión de esa fachada final? ¿Cómo se dio ese debate interno en ese momento? ¿Cómo lo vieron en ese diseño participativo? ¿Lo plantea el arquitecto o cómo lo ven? ¿Todos lo plantean? Ella está preguntando que cómo lo ven. Lo que pasa es que ella está entendiendo que la fachada lo decide, que cómo se va a decidir, se decide todo el proyecto. El proyecto del edificio. ¿Cómo lo ven? Ajá, amarillo. No, sí. Amarillo, bueno, mi pregunta va para la camarada Momo. El proyecto es integrado por 300 familias, ¿sí? 200. Aquí yo veía se hace un planteamiento de que no existir, no sé si estará aprobado ya, pero me parece porque ya arrancó el proyecto, ¿no? 60 estacionamientos. Ahora mi pregunta es, ¿eso es para qué? ¿Para vehículos públicos o vehículos privados? ¿No? Esa es mi primera pregunta. Yo creo que aquí, lo decía la camarada, lo hemos mencionado, no voy a mencionar especialmente lo decía, pero lo hemos mencionado todo. El modelo capitalista, nosotros estamos luchando contra el modelo capitalista. Aquí estamos tratando de construir conciencia para transformar el modelo capitalista en un modelo socialista. Y considero yo, considero yo que esto de verdad generaría un problema gravísimo, grande de diferencia, porque hasta lo que usted mencionaba decía que el proyecto arrancaba, pero todavía había mesas que estaban debatiendo este asunto del estacionamiento. Creo que usted hizo mención que todavía se estaban debatiendo, ¿no? La parte ¿no? Que es como un área común más. Actualmente, ahorita, creo que sí, en una reunión en la que se presentó el debate de estacionamiento, pedimos que levantaran la mano cuántas personas tenían cargo. Eran 25, no sé. Pregúntalo aquí, pregúntalo. ¿Quiénes tienen cargo? ¿Quiénes tienen cargo? ¿Quiénes tienen cargo? Claro, la gente decía que no lo tenían porque tampoco tenían dónde dejarlo, qué sé yo. Claro, lo interesante del debate de los cargos es que nos lleve hacia el debate de cuál es la visión que tiene la gente de progresar. La progresar es de comportar. Una ilusión que está visitando, ¿no? Muchas veces la gente tiene que progresar porque sabe que no puede hacer una persona que se comportar. Entonces que tiene que pasar personas antes para poder llegar al trabajo. Bueno, ese tipo de cosas. Ahora, hay una población que tiene cargo
transporte público sí que hubo decisiones importantes, porque allí hay, por ejemplo, una parada de ICE que funciona de muy mala manera porque no tienen espacio suficiente, no tienen nada, no tienen ni nada. Esa parada de ICE dentro del proyecto para nosotros, de hecho se les dejó un espacio que se les esté cediendo realmente, ¿no? Pero sí se dejó un espacio que será acondicionado. Sí, habrá que entrar en conversaciones con la empresa a ver cuál es el acuerdo, de qué manera se determina también que las aceras son públicas, a ver si quedamos en la ciudad de la ciudad, ya no es de la comunidad. También se está proponiendo ordenar, claro, eso no es algo que nosotros podamos, o la comunidad pueda hacer aislada de la municipalidad, ¿no? El tema de ordenar, por ejemplo, las paradas de autobuses, de camioneros, se puede llegar a acuerdos conversando con la gente, con las líneas de autobuses, etc. Pero ahí tiene que haber una cierta coordinación. Lo que pasa es que, claro, ahí tenemos el problema de que tenemos una alcaldía